Bueno, muchas gracias por estar en este encuentro conversatorio en el que junto a Carlos García Montero, que es un gran curador peruano y una pata fundamental de la Escuela de Arte Contemporánea Corriente Alterna de Perú, y Horacio Banega, filósofo, performer, dramaturgo, que va a ser también parte de la diplomatura. Vamos a estar conversando durante un tiempo y después ustedes también podrán hacernos algunas preguntas si quieren o saber más sobre lo que vamos a desarrollar, que es un poco más amplio que la diplomatura en sí, pero también de alguna manera este conversatorio tiene un eje en poder presentar esto que estamos inaugurando, esta diplomatura en Lectura Mundi dentro de un SAM, de performance y creación interdisciplinar. Hola Horacio Banega. ¿Dónde estás que no te veo? ¿En otra página? Hola Carlos. ¿Están ahí, muchachos? Habiliten sus micrófonos. Ah, y otra cosa, Hola les cuento Fernando, que buenas noches, ¿cómo están todos? Carlos cuento acá, esto Carlos para... García Montero. Hola Carlos, querido. En algún momento me voy a tener que ir un minuto y van a seguir los muchachos porque estoy dirigiendo una obra que se estrena hoy en Ecuador y me voy a tener que decir un saludo, un minuto. Los saltos Cambiaron el virtuales. horario. Sí, lo tengo acá, si molesta el audio, bueno, les pido disculpas, pero estoy ahí siguiendo el momento que voy a tener que saludar. Horacio, te veo ahí. Entonces, bueno, gracias y empezar a contarles algo del objetivo, como les decía, de este conversatorio, que tiene que ver con la diplomatura en performance y también con una búsqueda que personas como Horacio, personas como Carlos, estamos intentando llevar adelante hace mucho tiempo, que tiene que ver con empezar a generar no solamente escuela y diálogos en relación a la performance y a la creación interdisciplinar, sino también empezar a entender otro tipo de territorialidades en relación con la formación, con la transmisión de las ideas, del pensamiento, empezar a buscar no solamente una idea de formación que sea más tradicional, sino que pueda también reflexionar sobre ciertos aspectos que muchas veces en las escuelas o las universidades son dejados de lado. Esta idea también de generar esta diplomatura con un foco obviamente en la creación, pero también en el pensamiento filosófico y en la producción creativa, que son dos ejes para mí fundamentales que muchas veces son periféricos, ¿no? En la creación de la performance y en la creación de muchos de estos proyectos que hacen dialogar diferentes disciplinas. La diplomatura va a tener 4 módulos durante 4 meses. 2 van a estar a mi cargo y que van a tener que ver con teoría y práctica y historicidad de la performance y de creaciones en diálogo entre disciplinas. Y también otro módulo que va a estar ligado a la creación y el desarrollo de proyectos acompañados y en diálogo con filosofía y performatividad, que va a estar a cargo de Horacio Banega, que ahora lo van a escuchar y conocer, y producción creativa, que va a estar a cargo de ese módulo de Gabriela Gobi y Cecilia Cusca, dos productoras argentinas, somos un grupo de argentinos, argentinas. Ellas van a estar también trabajando una idea que no tiene solamente que ver con pensar la producción desde un pragmatismo, ¿no? de llevar adelante un proyecto o conseguir dinero para hacerlo, sino también cómo hay algo de cada una de las decisiones que hacen evolucionar y hacer posible una performance o una creación interdisciplinar, están ligadas también a reflexiones
de temporalidad, de espacialidad, de situación, que pueden tener también otras capas y otras profundidades, y no solamente esa idea de la producción de una vieja escuela, ¿no? que piensa la producción como un contexto separado de la creación. Dicho esto, me gustaría que Horacio y Carlos, bueno, yo hago una breve presentación, soy básicamente un artista interdisciplinar y que llevo proyectos adelante en diferentes partes del mundo, reflexionando sobre la espacialidad, reflexionando sobre la temporalidad, entendiendo que el lenguaje también que se establece en relación a las creaciones es principalmente un despliegue afectivo y que puede tener muchas vinculaciones y territorialidades con una parte mayor de la sociedad, no solamente con aquellas personas que son asiduas al arte, ¿no? Entonces, también esta diplomatura va a poner mucho el foco en eso, ¿no? Ver cómo dialogamos con un campo más amplio, ¿no? Cómo establecemos conexiones con otros actores de la sociedad que muchas veces, hola Sonia, incluso pasan desapercibidos en el contacto real, ¿no? Para muchas creadoras y creadores. Vamos a intentar en esta diplomatura poner sobre la mesa otro tipo de reflexiones y relieves, y imagino que lo vamos a intentar de la mejor manera. Carlos es un curador, como dije antes, uno de los responsables de la Escuela Corriente Alterna de Perú. Con él hace años ya establecemos un diálogo también sobre estas ideas y preocupaciones, y por eso estamos hoy acá también estableciendo un diálogo entre Lectura Mundi UNSAM y Corriente Alterna, intentando provocar también esas redes y enlaces que hacia futuro en esta diplomatura van a dar, ¿no? Diferentes posibilidades y esquemas, ¿no? Desde presentaciones de los proyectos que se desarrollan en la diplomatura en otros campos y, por ejemplo, festivales como el Festival de Performance que hace Corriente Alterna, cruces entre el alumnado, participaciones de un lado y de otro de profesoras y profesoras, tanto de la diplomatura como de la Escuela Corriente Alterna. En fin, en ese enlace estamos, y Carlos va a coordinar un poco hoy toda esta charla, más allá de que yo esté haciendo esta introducción. Como dije antes, Horacio, filósofo y performer y muchas cosas más que él introducirá y presentará ahora. Dicho esto, Carlos, te dejo la palabra. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar acá. Es para mí un placer compartir esta noche con Fernando y con Horacio. Les tengo mucho aprecio y mucho respeto. Quería presentar brevemente Corriente Alterna. Corriente Alterna es una escuela de arte peruana, de arte contemporáneo. Aparece hace 28 años en la escena artística nacional, aparece en la región, con la consigna de ser una alternativa a dos escuelas de alguna manera más tradicionales que existen en el Perú, muy reputadas, excelentes escuelas, la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? Y la Facultad de Artes de la Universidad Católica del Perú, ¿no? Bueno, Bellas Artes pues tenía la impronta de Bellas Artes, de alguna manera el proyecto de la Facultad de Artes de la Católica es un proyecto que tiene su nacimiento más modernista. Ambas escuelas tienen su aspecto contemporáneo, ¿no? Sin embargo, Corriente Alterna aparecía con una propuesta diferente, que era la de no enseñar las disciplinas artísticas una por una y que tú puedas escoger, yo quiero hacer pintura, yo quiero hacer esto. No. En Corriente Alterna tú llegabas y durante 3 años tienes que aprender todo. Entonces dibujas a la vez que haces escultura y vas trabajando pintura y eventualmente llegas al grabado y desde el inicio estás haciendo herramientas digitales para el artista, ¿no? Haces fotografía y video y tienes también espacios de tecnología, ¿no? Nosotros valoramos mucho la tecnología ancestral del Perú, a la par que tenemos otro espacio donde los alumnos pueden hacer, si desean, robótica, ¿no?
Entonces, en esa riqueza interdisciplinar es que también tiene el accionismo, el performance, una relevancia, ¿no? Por ejemplo, en corriente alterna puede entrar un bailarín, ¿no? A estudiar artes visuales y, por ejemplo, sus proyectos de pintura, sus proyectos de escultura pueden estar íntimamente vinculados a la danza o a la performance que él va a hacer, ¿no? Seguramente va a poder utilizar el cuerpo en los cursos que están más avanzados, ¿no? Y sobre todo en el curso de performance, que creo que esta noche nos acompaña también Emilio, que está acá en el grupo, que de repente nos puede contar un poco más Hola, de la Carlos. dinámica. ¿Qué Un tal? gusto tenerte acá también, muy contento de contar contigo. Y en este Qué curso se gusto es mío. desarrolla pues una bitácora, ¿no? Donde se mezclan algunas veces ciertos hitos históricos, pero sobre todo se genera performance, ¿no? Cuéntanos un poquito, Emilio, si quieres, de la metodología del curso y cómo se ha llevado. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Disculpen que estoy sin posibilidad técnica de cámara en este momento. No te Buenas preocupes, noches el mundo a todos. virtual nos Sí, obliga a adaptarnos constantemente. sí. em, bueno, me tomas un poco por sorpresa. Yo he venido para escuchar y aprender y Yo sé, yo no sé. contar tanto, pero sí, Un poquito nomás. en el curso de performance de Corriente Altana hacemos un curso introductorio en realidad, ¿no? Entonces, Ujú. vemos algunas nociones básicas de performatividad eh, y los estudiantes entonces analizan diversas perspectivas desde las cuales se puede construir el sentido en una perspectiva performativa, ¿no? No simbólica o semántica, etcétera, y en base a ello, venciendo, superando algunos retos que se les ponen, algunos retos creativos, generan una serie de proyectos de mini performances encaminados, es decir, proyectos sencillos de performance, los llamamos bocetos de performance, encaminados a un proyecto final, ¿no? Al final del curso sí intentan ya hacer un proyecto de performance completo, ¿no? Desde diversas perspectivas, no necesariamente performance centrada en el trabajo corporal, aunque también, ¿no? Sí, eso Ujú. hacemos. Buenísimo, muchísimas gracias. No, a ti, Y Carlos. parte también de la idea de, digamos, el vínculo entre lectura mundi y corriente alterna es poder también generar, a partir de esa oportunidad que nos da la virtualidad, un flujo distinto entre nuestros docentes que puedan dialogar entre ellos, generar dinámicas entre ellos y también, de alguna manera, interactuar con el alumnado, ¿no? Entonces, de repente invitar a los alumnos de Lectura Mundi a las clases de corriente alterna, a la clase de performance, por ejemplo, y viceversa, ¿no? O generar algunos foros, ¿no? De diálogo y de discusión de temas justamente que vayan saliendo de, digamos, el desarrollo y devenir de las distintas actividades y aprendizajes del diplomado, ¿no? Entonces, creemos que eso va a enriquecer bastante la experiencia del estudiante, ¿no? Que es como un beneficio extra que podría tener este diplomado a raíz de la gran oportunidad que hay de, digamos, del vínculo entre las instituciones y el acceso que nos permite la virtualidad, ¿no? Por ahí iba un poco el deseo de corriente alterna y de Lectura Mundi de participar y vincularse. Por otro lado, nosotros hemos empezado el año pasado con un festival de performance que íbamos a hacer presencial y que lógicamente esperábamos que fuera presencial, pero que a raíz de la coyuntura pandémica tuvimos que adaptarlo y terminó realizándose de manera virtual. Uno de los invitados fue Fernando, nos podría contar un poquito de su experiencia en unos minutos, pero algo que podríamos anotar es que este festival de performance, por ejemplo, para Fernando, funcionó de alguna manera de un espacio para prototipar lo que sería ahora una serie de performance que él hace online. La primera versión de lo que está a mi lado, ¿no? Online se dio, me parece que en el Festival de Performance, ¿no? Y tras esa dinámica se pudo mejorar y generar otra serie de performances. Entonces, fue muy productivo el festival en ese sentido, además de que fue muy internacional, participaron artistas de diversas partes del mundo, participó también la docente que trabaja con Emilio en el curso de performance, que es Elizabeth Wurst, con una performance en vivo, ¿no? Son dos docentes los que trabajan en corriente alterna en ese curso,
generando el desarrollo que ha contado Emilio. Y estamos pensando pues que deberíamos a través de este vínculo generar una actividad conjunta entre los estudiantes, la coordinación, toda la parte también académica que podría tener eh, una estructura también tipo simposio quizá, dependiendo de las necesidades académicas que tengamos, para gestionar, de alguna manera, colaborar en el festival, ¿no? Que se daría pues a final de este año, ¿no? Estamos proyectándolo para que se dé a final de este año. Entonces eso también es otra actividad interesante que enriquecería lo que ahora Horacio les va a comentar un poco. Horacio está, Fernando va a salir un minuto y luego nos puede contar un poco su experiencia. Horacio está encargado del módulo de filosofía y performance, que es un módulo importante. Es un módulo que está vinculado a la creación y desarrollo de los proyectos de performance. Y bueno, Horacio, bienvenido. Muchas gracias por Muchas compartir con gracias. nosotros. No, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Lectura Mundi, y Carlos y Fernando por invitarme a formar parte de esta experiencia académica, artística, que parece que y pinta muy, muy, muy interesante, sobre todo por todas las cosas que estás contando vos, pero sobre todo por la figura convocante que es Fernando, todos los que conocemos su obra. Yo hace 20 años lo conozco a Fernando y ya hace 20 años transitaba los distintos géneros artísticos sin creer de que había que quedarse anclado en uno solo. Entonces, cuando me convoca para formar parte de esta diplomatura, realmente me sentí muy halagado y muy contento y muy alegre. La relación de filosofía y performance es tan vieja como la filosofía misma y el teatro mismo. Algunos van a decir que simplemente la performance es lo que hacían los sofistas antes de que aparezca la filosofía de Sócrates y Platón. Hay toda una cuestión justamente con la performance discursiva relacionada con esa situación y lo que se apropia la propia dramaturgia griega, ya con Eurípides, de los procedimientos sofísticos, y que luego se trabaja permanentemente, que aparece con Austin y lo performático. En el caso de lo que vamos a trabajar en la diplomatura, y teniendo en cuenta el eje que a mí me interesa mucho, que es justamente borrar un poco la distinción teoría-praxis, enfocándolo concretamente a que cada módulo sea para la praxis, y dado el enfoque de que está presente en la obra de Fernando, en relación con el espacio público, la ciudad, la intervención artística en diversos espacios, la recuperación de periferias, bordes, límites, zonas liminares, y cómo eso se carga de afectividades distintas si uno lo interviene con una performance. Lo que voy a trabajar al principio va a estar muy conectado justamente a algunas concepciones del espacio, filosóficamente relacionado con una cierta corriente de la filosofía y de la teoría filosófica y sociológica que está conectada con el espacio efectivamente vivido, el espacio que trabajamos en la ciudad, el espacio que nos altera y nos constituye en relación con objetivos prácticos, y cómo eso se puede ver alterado por lo que dije antes, una intervención artística. Teniendo en cuenta, digamos, que también uno de la teoría sociológica temprana en el siglo XX ha planteado que hay una dramaturgia del yo en la presentación del sí mismo en la vida cotidiana, con Erving Goffman. Hay una performance de primer orden en toda la ciudad. Estoy hablando permanentemente de Buenos Aires, que es la ciudad en la que yo vivo, es la ciudad que vivo hace 30 años, y por ahora voy a hablar solamente de Buenos Aires, y que con esa perspectiva de Goffman de que hay una teatralidad inherente en la vida cotidiana, uno podría pensar también que hay una performatividad inherente en la propia ciudad, en los propios habitantes, en las propias relaciones. La cuestión es ver cómo, a partir de la observación de esas teatralidades de orden 1, se puede pensar en performatividades de orden 2, y trabajando en relación con siempre las disciplinas de base de las cuales la performance se abrevaría, digamos, ya sea las artes escénicas, las artes visuales, la música, e incluso la literatura y la poesía. El pensamiento del espacio obviamente está conectado con cierto tipo de geometría, pero la geometría que nos interesa es una geometría cualitativa. Cómo, de qué manera, por ejemplo, con la intervención de los mapas que hizo Hijos en su momento, en el mapa de la ciudad de Buenos Aires o el mapa de cualquier ciudad de Argentina, en la cual se mostraba el recorrido que hacía un represor o que hacía un torturador que estaba en libertad, ese mapa geográficamente indeterminado, en el sentido que era vacío y puro, se empezaba a llenar de sentido, de un sentido justamente carnal,
corporal, afectivo. Ese sería uno de los ejes que por lo menos a mí me gustaría empezar a trabajar en la primera vez que vamos a hacer esta diplomatura. No sé, Carlos, si te gustaría que diga algo más en relación con esto, o esperamos que venga Fernando. No, podríamos conversar un poquito más. Pienso que es muy interesante lo que has dicho y además también cómo has presentado un poco el curso desde el trabajo de Fernando, que me parece bien interesante, porque creo que una de las características que tiene interesante este diplomado es justamente el diálogo entre disciplinas, ¿no? Y pienso que el trabajo de Fernando tiene unos elementos muy interesantes para analizar, ¿no? Por lo que el módulo Teoría, Práctica y Periodicidad, que es el que él va a llevar, tiene una importancia en la parte como muy práctica, ¿no? Y es que, por ejemplo, ahí podríamos observar, ¿no?, la relación que existe en el trabajo performático de Fernando Rubio y, por ejemplo, la literatura, ¿no? Esa capacidad narrativa que tiene la obra, ¿no? Esa teatralidad que se asienta en algo netamente literario, ¿no? Hay algo narrativo literario y que incluso en algunas de las obras más importantes e impactantes que él ha tenido, donde crea ciertos espacios, ¿no? Por ejemplo, la obra de La Casa, donde es una obra donde realmente el personaje, ¿no? Es un escritor, ¿no? Y digamos que todo lo que está sucediendo de alguna manera está fluyendo desde la literatura, pero nosotros la experimentamos, ¿no?, de una manera activa, ¿no? Lo experimentamos a través de una participación, ¿no? De envolvernos en ella, ¿no? Y de consumirla, por decirlo de una manera diferente, ¿no? Hay algo de Entonces, lo que estás diciendo, perdón, para aprovechar a decir, te puedo interrumpir, perdón, Carlos, porque algunas veces cuando he escrito cosas sobre la obra de Fernando, al principio, hace unos 10 o 15 años, había en él permanentemente presente, y creo que ahora está como plantado claramente, por lo menos como yo lo estoy viendo en relación a esta diplomatura, la mirada del etnógrafo artista. Y en ese punto está claramente puesto justamente en poder sentirse un extranjero en la propia ciudad para poder encontrar los límites de los propios espacios establecidos, espacios de fuga, espacios de control, espacios de encierro, espacios de libertad, y dónde intervenir para generar la fricción estética, artística, porque en última instancia lo que está haciendo siempre es una intervención artística, con todos los sentidos posibles, como también planteó Emilio, que puede establecer la performance, en sentido que si es corporal va a haber una dimensión que va a ser social y política al mismo tiempo, porque justamente ese sería como uno de los temas del siglo XXI, el problema del cuerpo y el problema de la politicidad, pero en última instancia hay una intervención artística, con lo cual el sentido está siempre ambiguo, equívocamente planteado, lo que permite siempre multiplicidad de lecturas. Incluso cuando hay narraciones más clásicas, esas narraciones tienen una carga de poesía que permiten la multiplicidad de la interpretación por parte del espectador. Pero entonces el etnógrafo sería como la figura que a mí siempre me gustó mentarlo a mi amigo querido Fernando Rubio. Qué bueno. me gusta lo que nos has contado. Ahí está Fernando. Cuéntanos un poco, Fernando, un poco de lo que ha dicho Horacio, y también cuéntanos un poco del módulo, pues, ¿no? Bueno, de lo que ha De dicho teoría y Horacio, práctica. no puedo porque no escuché nada, estaba ahí en el otro. Ya. Pero, Del etnógrafo pero, artista. pero bueno, digo, hay algo, al final escuché esta idea del etnógrafo, hay algo en los dos módulos, pero también en la totalidad de esta idea de la diplomatura, que tiene que ver con, por un lado, repensar las formas de creación, ¿no? Más allá de que la performance y también la creación interdisciplinar se ha alejado de ciertas estructuras y convenciones, no es fácil tratar con variables o caminos, ¿no?, periféricos, accesorios que discutan otras problemáticas y que habiliten otro tipo de prácticas y reflexiones. ¿Por qué? Porque básicamente siempre tendemos a centrarnos en aspectos de producción que nos llevan a situarnos en zonas espectaculares, o en zonas donde aquel desarrollo del arte
sea posible, entonces necesita un contexto económico, de comunicación, de situación, ya sea un festival, ya sea un espacio de arte, etcétera, etcétera. Entonces, parte de lo que viene a reflexionar, que es lo que siempre hago desde hace ya más de 15 años, que intento transmitir algunas de estas ideas, principalmente es si también toda aquella espectacularización de muchas también de estas obras que a veces dialogan con una tensión, ¿no?, en relación al espectáculo, pero terminan siendo espectaculares iguales, hoy tienen menos contextos de posibilidades de suceder. Más aún, una diplomatura como esta creo que tiene que fortalecer esas otras vías de proyección de los proyectos, donde no todo quede situado en, por ejemplo, una temporalidad aceptada, ¿no? Creo que partes de estas creaciones vienen a reflexionar sobre un campo de creación que sea expansivo más allá de las lógicas de concreción a las que nos vemos acostumbrados siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Empezar a pensar una tensión que la performance, por ejemplo, siempre ha pensado, ¿no?, con respecto al tiempo del suceso, ¿no? El tiempo en el que sucede, la temporalidad expandida en la que puede suceder, ¿no? ¿Cuánto dura una performance o una obra, cualquiera sea? ¿No? ¿Dura el tiempo que está establecido, ¿no?, para que eso sea una lógica dentro del campo del arte? ¿Durante cuánto tiempo sucede un procedimiento de creación de una obra, ¿no? ¿Sucede solamente en el tiempo que consideramos necesario para mostrar rápidamente? Hay otro tipo de preocupaciones y urgencias que vamos a trabajar en estos módulos, donde también, obviamente, la reflexión y la provocación de entender también el lugar, de entender el contexto de situación, de entender cada creadora, cada creador quién es, ¿no?, en esta posibilidad de pensar unas formas y territorios de creación diferentes, puedan ampliar su campo habitual. El campo habitual, digamos, que es, bueno, yo produzco para determinado lugar y de determinada forma. Bueno, ¿cómo eso lo podemos empezar a reflexionar? No desde una alteración gratuita, no, sino desde la posibilidad de realmente entender, por ejemplo, que las espacialidades pueden ser otras, no porque ahora la pandemia no nos permite habitar los centros de arte o los centros culturales o los festivales en espacios cerrados o las salas, etcétera, sino porque hay un territorio muy amplio que va desde el público y colectivo al íntimo, de incluso lugares públicos y colectivos, que pueden ser no solamente un lugar interesante, sino el objeto del inicio de una narración, ¿no?, o de una construcción poética, de una construcción situacional. Empezar a pensar también cómo la investigación nos puede permitir desarrollar tiempos para la creación, que no son estos tiempos cada vez más recortados a los que nos han invitado a pensar también las escuelas y las universidades, en ese pragmatismo de desarrollar todo prontamente, ¿no? Cada vez hay más producción y menos investigación, ¿no? Entonces también esta diplomatura va a invitar no solamente a pensar, sino también a demorar, a entender cuánto tiempo puede durar un proyecto, tenga las características que tenga y tenga las necesidades que tenga, en su tiempo de maduración, que creo que es también una de mis preocupaciones permanentes, ¿no? Entender que el procedimiento de creación de una obra no es solamente mi disposición a llevarlo adelante, sino que puede ser también un espacio lúdico de creatividad, ¿no? Cuando pensamos en artistas como Sophie Calle, ¿no?, pensar que puede una
mujer pedirle a la madre que contrate un detective para que la siga durante determinada cantidad de días, ¿no? ¿Qué es lo que se pone en juego en esa vida? O pienso en Herzog y en su libro del caminar sobre hielo, que termina siendo literatura, pero antes que nada es una práctica de un artista en el medio de su vida cotidiana, y para que su gran maestra no muera, decide caminar desde Múnich hasta París, haciendo ese conjuro, diciendo que si él camina hasta allá, cuando ella llegue ya no va a morir. Bueno, ese gesto es el que le permite a un artista como ese dimensionar las posibilidades por fuera de cualquier lógica aceptable de los contextos del arte, ¿no? Que cada vez limitan más, ¿no? Dónde nos podemos desarrollar, cuánto podemos extender las capacidades de relaciones y perceptivas, ¿no? De una obra, de una sensibilidad expandida. En ese sentido también la relación con lo interdisciplinar va a estar ligada no solamente a obras que hayan sido interdisciplinares, sino también a poner de relieve gestos como estos, ¿no? Un cineasta termina construyendo un diario que deviene en un libro por querer salvar a su maestra. Y esa práctica de ese enorme caminar termina siendo la perspectiva de una vida, ¿no? ¿Quién puede ser ese hombre mientras vive pensando aquello que puede llegar a cuidar si camina, que puede llegar a transformar en algo expandido hacia todas y todos, si de pronto junta en una mochila una brújula, un cuaderno, una campera y sale con sus botas nuevas que le harán doler mucho los pies? Entonces, esto también empieza a hablar de las posibilidades de entender que es necesario cada vez más entender algo que la performance ha propuesto mucho, ¿no? Esa relación con la vida cotidiana, cuando la performance sucede y se expande hacia otras y otros, y también cuando la creadora o el creador está inmerso en esa propia vida que determina la obra y que es determinada por la obra también. Cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras afectividades, nuestras búsquedas, nuestras tensiones y nuestros miedos y preocupaciones también. Y en ese sentido empezar a tratar, ¿no? Que lo que se alborota en la cabeza no sea solamente querer hacer una buena obra y que me vaya muy bien y que todo el mundo me aplauda. Cómo empezar a trabajar sobre otra dimensión de lo espiritual también, donde no solamente llevamos la práctica al desarrollo para construir un contexto habitual más del arte. ¿Dónde aparecen las posibles evoluciones hoy? Bueno, yo con mucho tiempo atrás de reflexión creo que es en estas preocupaciones y posibilidades, donde también, entre otras cosas, quienes estemos al frente de esto, no pretendamos ¿no? volver a situarnos en los lugares habituales del profesor o la profesora, ¿no? Sino cada vez más entender otras cercanías, no por una lógica de la horizontalidad nada más, sino por empezar a preocuparnos más por lo que realmente es importante y es ver, bueno, en esta época, cuando nos juntamos, ¿qué hacemos? Y si una diplomatura puede poner eso de relieve y empezar a generar un movimiento de cabezas y corazones que empiecen a despertar otro tipo de materialidades, situaciones, afectividades, de reflexiones, para que después eso también, y va a ser un lugar central, ¿no? De hecho, acá está Paula, a quien le pedí que sea una persona que haga una bajada de toda la diplomatura, porque esperemos que lo que transmitimos y construimos después pueda ser trasladado, leído, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo también encontramos contextos de compartir, de aprendizaje, de estudio, ¿no? De estudio hacia adelante, ¿no? La diplomatura creo que puede llegar a abrir muchos caminos y conexiones
Eh, bueno, no sé bien si dije lo A mí que me parece quería decir. a mí me parece conmovedor porque realmente me colocas en una situación compleja, que lo que estás haciendo es reivindicar la relación del arte con la existencia, que es algo que se había olvidado cerca de la década de los 50, justamente por la permanente cuestión de la relación con la política, y nos habíamos olvidado que en realidad que la política nos importa porque tiene que ver con nuestra existencia. Y hay algo de este etnógrafo que comentábamos, que yo le comentaba recién cómo te veía vos de chiquito, de hace unos 20 años. Hace 20 años te conozco. 2001, 2021. 20 años, Fer. Y de las cosas que yo empecé a escribir sobre vos cuando me pedías, no conté que también trabajaste en Bravo, pero eso lo dejamos para después cuando estemos dando clases, y que sos un actor maravilloso y exquisito. Pero esta honestidad con la cual vos ves a religar la práctica escénica, artística, con el sentido de la existencia, es conmovedor. Yo te voy a acompañar hasta que empieces a formar una secta. Cuando empieces a formar una secta, ya por cuestiones ideológicas, yo me voy a retirar. Yo ya lo dejo claro acá, está grabado, Carlos, está grabado, porque realmente es uno de los problemas acuciantes de Occidente. Y la política no nos llenó, y las revoluciones tuvieron algunos problemas. Entonces hay algo ahí que estás planteando que es, y sobre todo la existencia cotidiana, donde si bien haces apelación a algo que Barba nos enseñó mucho en los 80 sobre lo extra cotidiano y lograr un estado de trance grotowskiano, en realidad, como también decía Ure en un momento, después tenés que ir a comprar al chino y el queso está mal porque está muy caro, entonces les enseñamos a hacer cosas de Shakespeare y después tienen que ir a hacer casting para hacer publicidad de Coca-Cola a los chicos. Digamos, lograr esa trascendencia en la existencia cotidiana, como lo estás planteando, hay que ver cómo nos sale, y hay que ver entonces que si logramos que cada participante de la diplomatura se transforme en su propio etnógrafo de su propia vida cotidiana, y a partir de ahí observar qué hay, qué espacio queda que le gustaría focalizar, como para a partir de ahí realizar una intervención, y que eso no implique necesariamente que sea autobiográfico, sino que justamente tenga la intervención sobre la materialidad espacial y temporal. A mí me parece que a mí me convences de que puede estar muy bueno, pero y me sigue, y quiero poner en relieve esto, Carlos, no sé qué te parece a vos, digo, no sé si te asombra y te llama mucho la atención también como esto, porque tiene que ver con el problema en última instancia y si eso es posible o no, y qué pasaría con los que somos verdaderamente ateos en relación con este problema. Disculpa que se cortó lo último que dijiste. Que tiene que ver en última instancia con el reencantamiento del mundo frente al desencantamiento del mundo de la modernización, lo que estaría planteando Fer, incluso mencionó la palabra espiritual, que a mí me pone nervioso. Entonces, ahí digamos, lo que propone es algo muy que no está circulando, no puede circular con la honestidad que nos está planteando Fernando, y generalmente entonces eso coloca fricciones y coloca problemas graves, muy interesantes, pero prácticos. Pero por otra parte, que vuelva a colocar el problema de decir, che, estamos haciendo esto porque tenemos algún tema con la existencia, si no estaríamos preocupados por, no sé, hacemos otra cosa. Digamos, De acuerdo. uno no hace esto si está bien. Bueno, todo depende del ojo con lo que lo mires, ¿no? O sea, yo sí creo que ahí hay un bienestar, ¿no? De la actividad poética, ¿no? Que creo que yo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con una acción poética también, ¿no? Y de alguna manera se puede aterrizar a una instalación, a una obra reciente de Fernando, que es Formas de mirar el cielo, por ejemplo, ¿no? Que es una pieza instruccional, ¿no? Creo que justamente este tipo
de proyectos artísticos, ¿no? De proyectos performáticos, han definitivamente desestructurado estos formalismos conservadores que siempre han estado instaurados en el mundo del arte, ¿no? Yo les cuento una experiencia que tiene que ver directamente con eso. Fui invitado por una institución local acá en Lima, muy reputada, a hacer una exhibición de dos artistas, ¿no? Que normalmente trabajan materialmente, ¿no? O sea, una pintora y una escultora. Sin embargo, una vez que nos encontramos en esta gran galería, ¿no? Es un espacio museo, ¿no? Es una galería así, white cube, por decirlo de una manera. Digamos, la interacción, curadores, artistas, de pronto no se sienten tan fluidos en el espacio convencional, por decirlo de una manera, y hay una necesidad de activar ese espacio a través de prácticas relacionales, ¿no? Por ejemplo, una decisión primera que se tomó de la muestra era que las obras podían cambiar durante la muestra, ¿no? La obra principal, por ejemplo, va a ser un mural colectivo, que la van a empezar las dos artistas, de hecho yo estoy al lado, pero que va a contar con la participación de diversos grupos de artistas y estudiantes, ¿no? Ahora, las artistas también querían desmaterializar su obra, ¿no? Entonces también probaron con ciertas cosas digitales e incluso con su propio cuerpo, transformándolo y cambiándolo, ¿no? Y llevando todo esto, haciendo transformaciones reales en su cuerpo, invasivas y para toda la vida, por decirlo de una manera, ¿no? Por ejemplo, solo para hablar de alguna de las transformaciones, cambiar completamente, inyectar los ojos con un líquido de color, o sea, un cambio de apariencia brutal. ¿Y por qué estaba sucediendo todo esto en la galería? Porque pues éramos seres humanos, ¿no? Ellas dos tenían la necesidad, y acá lo quiero atar con lo que ha dicho Fernando, de sanar eventos traumáticos, y no tenían idea de que estaban yendo a esta exposición, creando esta exposición, invitándome a mí a esta exposición para llegar a eso. ¿Cómo se dieron cuenta? En la galería. ¿Cómo se dieron cuenta? Armando esta especie de espacio, atmósfera, esta especie de evento colaborativo, ¿no? Y demandando además que se comunique que era un acto sanador, ¿no? No meramente estético, ¿no? Y de alguna manera esta exhibición está completamente desestructurada de lo que, digamos, la institución cultural pretendía, ¿no? Ellos querían una muestra más convencional, ¿no? Habrán tenido miedo seguramente durante algunas semanas del resultado, pero como institución cultural coherente, nos dejaron, digamos, trabajar experimentalmente esta exhibición, y el resultado pues fue bastante interesante, ¿no? Bastante óptimo. Es un espacio híbrido. Es un espacio que cuando entras sí parece que es una exposición normal, pero si te quedas durante unos minutos vas a ver que hay ciertos elementos que sí son y otros que son flexibles, ¿no? Tú puedes tocar las cosas de la muestra, ¿no? O sea, no sé, las pinturas están también puestas en el piso para que las agarres, ¿no? Y las muevas, y tiene muchos elementos de esa naturaleza. Y estamos hablando de una exhibición que abrió recientemente en esta coyuntura mundial tan difícil, digamos, que deshumaniza y humaniza, porque genera esa tensión, esa situación, ¿no? Y pienso que justamente la práctica de generar la acción, de buscar la acción poética, de encontrar lo sanador, ¿no? De retar la práctica artística propia, ¿no? Tiene pues un elemento transformador muy potente, ¿no? Y que es de lo que estamos hablando, que es esta vuelta, ¿no? A estos elementos esenciales de la creación artística, ¿no? Y que de alguna manera el performance activa, ¿no? Enciende, ¿no? Devuelve, ¿no? Orgánicamente, ¿no? Eso es un poco lo que quería aportar respecto a lo que han dicho ambos. Me encanta lo de la poesía. Ay, creo que ahí está la clave. Me parece que la clave es encontrar lo poético de la performance y lo poético de cada performance que uno va a realizar. Lo que pasa es que justamente para la poesía, como para la filosofía o como para cualquier arte, lo que puedes hacer es mostrar algunas cosas, enseñar algunos procedimientos, enseñar algunas obras, intentar analizar cómo se construyeron, pero luego obviamente va a quedar un fondo inconsciente o no, pero de lo cual no se va a poder hablar mucho, sino que va a haber que mostrarlo, como decía Wittgenstein en el Tractatus.
Claro, y en algunos casos también vivirlo, ¿no? Porque terminan siendo atmósferas creativas en las que son 100% participativas y que, claro, el subproducto, digamos, que yo te cuente, ¿no? Tiene un efecto performático también, transformador y genera una leyenda, puedo decir yo ahorita, ¿no? Pero digamos que va a ser en la acción, o sea, de alguna manera cuando te cuentan, también participas del performance, ¿no? Cuando lo repites también, cuando generas esa mistificación o ese deseo, ¿no? O manifiestas tu deseo frente a la historia que has recibido, se está dando esa acción poética también, estamos soñando juntos, estamos vibrando de alguna manera con eso, ¿no? Y de alguna manera, pues yo creo en la acción poética, ¿no? Entonces, pienso que eso es un hilo importante, ¿no? Yo quería agregar algo más también en relación a algo de lo que traían y también de lo que planteaba Horacio como problema, ¿no? La dimensión de lo posible. Creo que para hablar por lo menos de Argentina, ¿no? Donde obras como estas han sido muy demoradas. Yo siento que cuando hace 23 años hice mis primeras performances, mucha gente me miraba como un marciano y alguna gente hasta hoy también, pero siento que la dimensión de lo posible hoy es también no la muestra de algo para que lo siguiente sea la imitación de un grupo, de un colectivo cercano, ¿no? Como puede pasar hoy lo que pasa con la intervención urbana, ¿no? De pronto nos quedamos sin las salas y todo el mundo sale a hacer cosas en la calle y prácticas que tienen que ver con la caminata y todo, porque pareciera que es lo único posible, entonces es mal utilizado o tergiversado en su búsqueda esencial, ¿no? Porque, bueno, es conveniente, o es conveniente porque aparece determinada moda. Pero también aparece la dimensión de lo posible cuando aparecen ciertos contextos de situación. Se crea en Argentina, por ejemplo, la Bienal de Performance. Bueno, era algo impensado hace 10 o 15 años, ¿no? Y más allá de lo bueno o no que pueda traer ese proyecto, es un campo de resorte. Entonces también al pensar estas dimensiones, ¿no? de los sentires, de lo temático, Horacio, creo que es también empezar a ver, bueno, hay claves que se despiertan y al despertarse se multiplican. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué eso no sucede con más naturalidad? Yo creo que porque eh, habitamos más espacios de confort y de pocos interrogantes, de investigación casi nula, ¿no? Eh, y entonces en estas propuestas de investigar cada vez más, investigar en otros territorios, dialogar con aquello que no me pertenece tan claramente, no estar con el fusil preparado, ¿no? para matar aquello que desconozco, ¿no? Que es una práctica, por lo menos en Argentina, bastante habitual, de la relación del arte, ¿no? Con los pares, esa estupidez, ¿no? permanente que hemos construido también, ¿no? De gente que vive construyendo discursos socialmente correctos a través de las obras, ¿no? Y políticamente también. Sin embargo, en el trato periférico hacia sus pares son unas violencias insospechables, ¿no? Cada vez más, ¿no? Eso creo que es algo también que a mí me gustaría, como coordinador de esta diplomatura, transformar, ¿no? Esa mirada hacia la otredad, que siempre se legaliza en el discurso de las obras y después en una práctica relacional entre pares, ¿no? Lo que hace otra persona, lo que piensa otra persona, lo que dice otra persona, en vez de ser absorbido para después ser canalizado en otras zonas, si no me gusta, o si me da envidia, o si tal cosa, lo desarmo, lo rompo, ¿no? Acá hay un problema también gravísimo con la herencia y con la construcción vincular hacia el futuro, ¿no? Entonces, en este rol que nos va a tocar, ¿no? Sobre todo si dialogamos con gente más joven, o quienes sean, ¿no? También creo que es importante empezar a abrir
la idea de las posibilidades y la idea de la transmisión, sin la idea de repetición, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el campo del teatro, que es también un campo que nos vinculamos bastante con Horacio, ¿no? Grandes maestros que solo han pretendido que sus discípulas y discípulos sean iguales a ellos, ¿no? Una práctica argentina de manual, gravísimo, por cierto, y nadie lo nombra. Hay muchas cosas que transformar en la transmisión también de las prácticas más que del conocimiento o de las ideas, ¿no? Y en principio volver a decir que por lo menos esto, y muchas cosas otras más también, pero hablemos de lo que conocemos un poco, se estudia toda la vida y no jodamos, ¿no? Porque si no hay mucha gente que cree que sabe todo y que se termina en su ombligo la razón de una obra o de unas formas, y creo que es tiempo también de alimentar el estudio permanente, y eso es fundamental. Estamos cerca de la hora, y me gustaría, en principio, que toda esta gente se anote en la diplomatura, porque estaría buenísimo. Y que además podamos, si quieren ahora, tomarnos unos minutos para dialogar o por alguna pregunta que quieran hacernos. Y gracias. ¿Cuánto sale la diplomatura? Dice Sofía. Leí que... A los bifes, claro, está todo lindo, pero ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Yo no toco la plata. Acá está Aurea. Yo lo que les sugiero es escribir un mail al correo de Lectura Mundi y les damos toda la información. Es lecturamundi@unsam.edu.ar. UNSAM con M, que es la Universidad de San Martín. Acá sé que hay gente de otros países también. La diplomatura, bueno, es cuatrimestral y va a ser en el horario de las 18 a 21 horas de Argentina, ¿sí? Comenzando ahora el 20 de mayo. Y también entiendo, ¿no? Aurea, corregime, que más allá del número que yo realmente no lo recuerdo, existe la posibilidad de becas también, por si a alguien el valor no alcanzara con su bolsillo, más en esta época. Sí, dejé ahí en el chat el correo electrónico de Lectura Mundi y sí. Y además, acá una persona pregunta si se cursa los jueves. Sí, se cursa los jueves y hay algunas horas de tutoría a cargo de Fernando que se coordinan con el grupo una vez que arranque la diplomatura. Que no serían necesariamente los jueves. Y obviamente, como va a ser esta modalidad virtual, van a estar todas las clases grabadas, o sea que si alguien en alguna clase no puede, también puede, ¿no? Obviamente, seguirla posteriormente. Más allá de esa pregunta que está muy bien, como dice Horacio, hay que saber que el queso está bien y que se puede pagar. Como decía Ure, ¿alguien quiere compartir algo o alguien quiere preguntar algo? ¿Alguno de los colegas quiere agregar algo más? Yo quería aprovechar para preguntar, creo, no sé, me parecen tímidas las personas que están acá que no preguntan nada. Entonces quiero preguntar algo como para... Quiero preguntar algo vinculado a la creación y desarrollo de proyectos, ¿no? Pensaba en los estudiantes. ¿Cómo la diplomatura los ayuda en esta parte más práctica, que es la producción creativa, ¿no? Y el desarrollo de proyectos? Que nos cuenten un poquito desde el diplomado. Bueno, la idea es que de principio a fin de la diplomatura, más allá de todo lo que se pueda absorber, haya un objetivo central que sea el crecimiento, desarrollo y, en el mejor de los casos,
término en ese proceso de 4 meses, o de un germen poderoso y desarrollado de un proyecto, o quizá un proyecto totalmente determinado, ¿no? Entonces, o un proyecto listo para comenzar a ponerse en práctica, digamos, según cómo sean sus características. Entonces, la manera de apoyarlo también va a ser empezar a trabajar todas sus dimensiones. En el caso de la producción, también empezar a ver cómo eso, por ejemplo, Cecilia Cusca, que ahora está en Europa, y Gabriela Gobi, que está con COVID, no podían estar hoy. eh, eh, También parte del desarrollo de ellas va a ser acompañar y entender cuáles son los contextos para vinculación y expansión de una obra en su proceso de desarrollo, en su proceso de conclusión, ¿no? Va a haber una mirada también amplia de cuestiones pragmáticas, ¿no? Cómo se presenta un proyecto terminado en un festival de performance londinense, por ejemplo, o cómo, ¿no? Entendemos que el diálogo con determinados actores, instituciones, para llevar adelante un proyecto no es necesariamente un ejercicio de fagocitación, ¿no? Hay también maneras de empezar a pensar lo pragmático, lo necesario de lo pragmático, desde un lugar lúdico también, ¿no? Desde un lugar conceptual, desde un lugar inteligente también, y no solamente un lugar último, ¿no? Llego cuando tengo todo el proyecto terminado a ver dónde lo hago y cómo lo hago, mucho más en estos momentos y contextos donde todo parece bastante imposible. Eso. Todas las personas que Genial, están acá, muchas gracias. además de Carlos, que está en Perú, ¿hay alguien más de otros países, o alguien que esté en otro lugar? ¿No sé, Argentina? Yo de Chile. Hola Fernando. Trabajamos en Santiago a 1000. Sí, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, 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 muy bien. Ahora estoy pensando en la diplomatura. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Qué bueno. Emilio, claro. Emilio de Perú también. Hola, Emilio. El resto están en Argentina. Desde Chile también María José Escobar. Sí, yo soy de Argentina, de Río Negro. Mariana pregunta si es requisito para tener una idea de proyecto para hacer la diplomatura. No. Precisamente la idea es que en los módulos que trabajen conmigo, obviamente si alguien ya tiene algo desarrollado previamente, o algo que intentó desarrollar y está trabado, es algo que pueden traer naturalmente, pero también es el plan que quizás personas que no hayan tenido una formación anterior en este campo puedan ir absorbiendo y desarrollando ahí mismo, en la diplomatura, ¿no? Es el objetivo, no está ligado solamente a gente con desarrollo y conocimiento previo. Sobre todo porque desde la perspectiva de creación que van a trabajar conmigo, tiene que ver con la posibilidad de pensar también desde la construcción de la espacialidad, de la temporalidad, de la memoria, la posibilidad de evolución de una manera de vivir una obra, que puedo decir que lo podría hacer cualquier persona, no solamente artistas. Igual después lo discutimos eso.
Bueno, no sé si hay algo. Gracias, Natalia. Muy interesante compartir con ustedes. La verdad es que yo no sé habitualmente cuánta gente participa de estos diálogos, pero es muy bueno tener a todas y a todos acá. Alguien hacía vi una pregunta antes también. A ver. Patricia, el costo y condiciones, lo mismo que dije antes, Aurea, que pueden escribir al... Perfecto, Patricia. Mira, Aurea Díaz, perdón que antes no presenté, Aurea es nuestra representante de acá desde la Diplomatura de Lectura Mundi UNSAM, que si querés para cerrar, Aurea, contar brevemente el proyecto de Lectura Mundi y cómo se inscribe esta diplomatura por primera vez y que esperamos que sea por muchos años y hacia el futuro. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, yo cuento brevemente, así nos Gracias. despedimos. Lectura Mundi es una dirección de la Universidad Nacional de San Martín que, además de tener a cargo y coordinar distintas áreas que dependen de esta dirección, como la biblioteca, la revista Anfibia, la editorial de la universidad, algunos archivos, como el archivo Sedinci, bueno, y otras áreas más que también dependen de Lectura Mundi, se dedica a hacer actividades de todo tipo que tienen como objetivo, como uno de los ejes, generar articulaciones entre saberes, y entre saberes no solamente académicos, sino entre saberes de la experiencia, saberes académicos, saberes artísticos, saberes populares. La idea principalmente es esa, y bueno, a partir en ese marco, lo cuento rápidamente, también hacemos otras cosas, pero ese sería uno de los ejes de trabajo. En ese marco surge esta diplomatura para cuya creación convocamos a Fernando y el equipo docente que él seleccionó, que es de primer nivel. Así que bueno, los esperamos para brindarles la información en el mail que les dejé en el chat, lecturamundi@unsam.edu.ar, y bueno, y esperamos seguir en contacto con ustedes. Gracias, Aurea. Gracias, Horacio. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Bueno, Gracias, Aurea. Gracias, Fer. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias a todos. Un placer realmente. a Igualmente. cuidarse y que vaya bien la vida. Bueno. Gracias. Gracias.